Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 381, Desafío de equipo épico. ¿Quién eligió a Épica?, preguntó el líder de los caballeros. Dana señaló a Carl, no es obvio. Carl hizo la versión épica de las dos primeras pruebas, ahora todos podemos hacer la versión épica de la prueba por equipos. En mi defensa, no sabía que habría una prueba por equipos al final, respondió Carl, era demasiado tarde para cambiar nada, aunque tendrían que enfrentarse a enemigos adicionales en dificultad épica porque había dejado que los pensamientos intrusivos ganaran y Lotus pasó una hora jugando con las cajas. Frente a ellos, en la arena, apareció un gigante de 4 brazos con una brillante armadura dorada sobre una túnica negra. La monstruosa criatura medía casi 10 metros de altura, y Carl se preguntó cómo se esperaba que le infligieran un daño real. Sus piernas estaban fuertemente blindadas, y eso era todo lo que podían alcanzar fácilmente, mientras que el resto no mostraba piel desnuda alguna, incluso su rostro estaba cubierto por un casco dorado. Me parece un mago especial, comentó Tessa, había articulaciones blandas, donde la armadura parecía de cuero, pero ninguna estaba al alcance del equipo, excepto para los magos, quienes tenían mejores habilidades de combate a distancia. Así es como se ve un jefe épico en dificultad modificada, anunció Lotus, fascinada con la aparición de una criatura que nunca había visto. Ahora solo necesitamos encontrar la manera de derrotarlo porque la pelea está comenzando, le recordó Carl mientras se agotaba el tiempo. Cuando el cronómetro se acabó, el gigante empezó a moverse y el grupo se dispersó. Bob y Ofelia avanzaban, buscando una abertura a la que pudieran acceder, mientras los caballeros mágicos surcaban el cielo para lanzar ataques con cuchillas contra el enorme objetivo. Rae creó una red para trepar a las gradas, lejos de la pelea principal, y luego lanzó una roca del tamaño de un balón medicinal al gigante de 4 brazos. El impacto dejó una profunda marca en la armadura dorada, y Carl sonrió al darse cuenta de que, si bien era un oponente mortal, seguía teniendo rango de comandante. Tampoco tenía doble articulación, y cuando los golems araña se subían a su espalda, tenía que barrerlos con un garrote para liberarlos, lo que no era tan letal para ellos como lo había sido el rápido demonio púrpura. Rae, haz una red alrededor de la arena para que los caballeros y los golems puedan pelear desde ella, Carl instruyó cuando se dio cuenta de cuál probablemente sería la táctica más efectiva. Si no pudieran alcanzar el suelo, no pelearían desde el suelo. Rae trabajó rápido e hizo una red suelta alrededor de la arena con una cuerda de seda Royal Rank super elástica. Los luchadores podían aterrizar sobre él, agarrarlo con la mano libre y usarlo como trampolín para saltar hacia el gigante cuando veían una oportunidad. Bob tenía una fuerza sobrehumana, al igual que Carl, y los caballeros podían caminar en el aire, así que les resultaba fácil descansar entre ataques y los golpes de los garrotes del titán no lo arruinarían fácilmente. Carl puso a prueba la teoría corriendo hacia la pared y saltando sobre una sección completada para luego saltar mientras rebotaba. Lo lanzó hacia el brazo inferior derecho del gigante, que fue retirado rápidamente para dejar que la espada de Carl se estrellara contra un enorme garrote. La cadena de relámpagos aún se extendía por el cuerpo de la criatura mientras Carl caía al suelo, arrojado lejos de los pies que lo pisoteaban por el impacto. No es exactamente lo óptimo para Carl, que tenía muchos de sus propios ataques a distancia, pero es lo suficientemente bueno como para que todos los demás vieran lo que intentaba sin tener que anunciarlo en voz alta. Una vez que todos lo supieron, Carl volvió a su arco y comenzó a apuntar a las articulaciones vulnerables. Eso fue sorprendentemente fácil en un objetivo tan grande, especialmente cuando estaba siendo invadido por luchadores que querían atacar desde corta distancia y torturados por hechizos de sus magos.
Un objetivo enorme contra un equipo de 13 no era una pelea justa, pero la primera vez que uno de los garrotes del gigante hizo contacto, Carl se dio cuenta de que tal vez no fuera tan desequilibrado como había pensado. Un movimiento de muñeca alcanzó a uno de los caballeros en el pecho, hundiendo su armadura y enviándolo a toda velocidad por la arena. Si no fuera por la red elástica que Rae había creado, su viaje habría terminado con un golpe contra el asiento de piedra, pero en lugar de eso rebotó y cayó al suelo, tosiendo sangre antes de caer inconsciente. Doug estuvo a su lado en cuestión de segundos, envolviéndolo en una ola de magia curativa verde y abriendo su armadura para que la cavidad torácica pudiera curarse. Con la placa abollada en su lugar, no se pudieron realizar las reparaciones y el caballero no estaba consciente para quitarla él mismo. Doug hizo un gesto de aprobación al grupo al terminar el trabajo de emergencia y arrastró al caballero a un nicho junto al muro de la arena, donde era improbable que volviera a recibir ataques. Bob fue la siguiente víctima, cuando un garrote le destrozó el brazo y destrozó su escudo, enviándolo a la red justo encima de su hermano, quien lo atrapó al caer y lo depositó con cuidado en el suelo. El objetivo sangraba profusamente por lo que parecían 100 heridas diferentes, pero aún se estaban cerrando, a pesar de los efectos de Glacerate, y la batalla continuaba, con el equipo humano perdiendo energía lentamente. Thor no estaba seguro de qué hacer, no podía embestir, el gigante era demasiado grande, solo tenía que quedarse allí con Tessa a cuestas y mantener a todos con las mejoras. Ser un apoyo era un trabajo importante y del que se sentía orgulloso, pero a él le gustaba mucho más poder destrozar cosas. Carl apuntó alto, intentando distraer al gigante con Chain Lightning en la cara, pero con pura suerte, la primera flecha voló directo a través del espacio en la visera, empalando uno de los ojos del gigante y enviando electricidad crepitante a través del casco. Se agitó violentamente, ahora ciego de un lado, y los caballeros se movieron para aprovechar. Una ráfaga de hechizos golpeó el lado ciego del gigante, paralizando dos de sus extremidades y arrancando grandes trozos de su armadura. A partir de ahí, el final estaba claro, o eso creían. El gigante surgió con poder y una ola de fuerza surgió de su cuerpo, arrojando a todos lejos y destrozando la mayoría de sus barreras. La onda expansiva se dirigió hacia Carl, quien se encontraba entre el gigante y Doug, quien seguía trabajando en el brazo de Bob. Carl activó escudo de tierra como un muro, con la esperanza de desviar la mayor parte del daño y mantener al sanador a salvo, pero no duró mucho, destrozado por la fuerza de la explosión. Ahora todos estaban al nivel del suelo, y el gigante parecía que se derrumbaría en cualquier momento, pero el poder estaba aumentando nuevamente. Golems, quítenle la cabeza, intenta autodestruirse, instruyó Carl. Rae convocó a una nueva pareja y comenzó a construir pequeñas cúpulas de piedra sobre los grupos de élites en el suelo, mientras Carl se retiraba al lado de Doug para hacer lo mismo con los heridos. El aire tembló con poder cuando la siguiente erupción alcanzó su punto máximo, y luego desapareció, al igual que todas las barreras de piedra y otros efectos de hechizos, dejando al grupo parado en un coliseo vacío. Primera prueba de avance completada, calculando recompensas. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 382, desafío completado. Muchos de los miembros del grupo habían asumido que obtendrían la recompensa que habían elegido al principio, la del cofre, por lo que se preguntaron qué había que calcular, a menos que fuera una recompensa adicional por el esfuerzo del equipo. Pero ese pensamiento era secundario para la mayoría, ya que su armadura estaba gravemente dañada y todos sus huesos estaban rotos o doloridos tras ese ataque de área. Menos mal que las batallas habían terminado, porque iban a necesitar más de unos minutos para recuperarse, incluso con los dos clérigos especializados en sanación disponibles para ayudar a Thor con su relámpago refrescante. Recompensa calculada, prueba de equipo de rango épico mejorado exitosa.
se agregó un bono del 10% a todas las recompensas. Todos se quedaron mirando el anuncio de la recompensa, visible en el aire sobre la arena de la arena. Un bono del 10% por una tercera prueba. Me siento un poco estafado, Bob suspiró mientras flexionaba con cuidado los dedos de su brazo recién operado. Luego aparecieron los premios. Delante de cada miembro, excepto Lotus, había 2 cofres plateados, una pequeña caja morada y una bolsa de cuero. Lotus solo tenía la caja morada y una bolsa más pequeña. Oh, es un 10% adicional a la recompensa épica por la tercera prueba, retiro todas las críticas que haya tenido, corrigió Bob. Lotus rió entre dientes, no creo que cuente si solo lo recuperas después de recibir la recompensa. Los cofres plateados se abrieron rápidamente y Lotus suspiró al darse cuenta de que su diversión jugando con las cajas significaba que al final no las obtenía. Pero consiguió uno muy bonito de color morado, y ese era el que no se había atrevido a tocar en la sala de espera. Ahora, no había ninguna cadena alrededor, pero ella esperó con Carl mientras los demás abrieron sus cofres y sacaron un par de libros de habilidades además de un montón de monedas y gemas. No había anillos mágicos ni otros objetos allí, solo metales preciosos y gemas, pero los libros de habilidades eran los verdaderos tesoros. Había uno en cada cofre plateado, y ambos eran habilidades diferentes. Sin embargo, no parecía haber organización en cuanto a quién obtenía qué habilidad, ya que Carl pudo ver que Dana tenía una habilidad de espada y una forma de combate, mientras que Ofelia tenía un hechizo de transformación de oso temible de tipo druida y una habilidad de garra tóxica. Pensándolo bien, una osa terrible mejorada con terror berserker era una idea aterradora, hacían que los osos de guerra parecieran estar medio crecidos, y con el tamaño adicional de la habilidad, sería casi tan grande como el tamaño normal de Thor. 2 de los caballeros miraron los libros en su pila y luego extendieron la mano para intercambiarlos, pero en el momento en que la mano de otra persona los tocó, reaparecieron en su cofre original. ¿Eso es inusual? ¿Significa que debemos aprender lo que nos dieron?, preguntó Morgana mientras observaba los hechizos pantano tóxico y mirada dolorosa que le habían dado. Ninguna de las habilidades era extremadamente rara ni poderosa como se esperaba del cofre plateado, que solo contenía libros con portadas sencillas. Sin embargo, ninguna era una habilidad que el usuario ya poseyera. Dana activó sus 2 libros y desaparecieron mientras ella sonreía como una loca. Ahora solo necesito aprender algunas habilidades de movimiento y podré luchar como los caballeros. Aprender las formas de combate de un libro es mucho mejor que hacerlo de forma convencional, declaró. Al verlo así, Carl comprendió que no les otorgaba habilidades que les permitieran desarrollar sus talentos actuales, sino habilidades que los moldearían en el futuro. Parecía que Dana se convertiría en una maga de batalla, mientras que Ofelia seguía el camino del druida con una transformación aún más brutal. Abre tus 2 primeras cajas y veamos qué te dieron de regalo las pruebas épicas, exigió Tessa. Eso tenía sentido, ya que todos podrían abrir su última caja al mismo tiempo, por lo que Lotus no se quedaría fuera al final. Carl abrió con cuidado la tapa de la primera caja pequeña mientras Doug hacía un redoble de tambor sobre las placas de metal de la armadura de Bob. Carl abrió el primer cofre y la caja de amatista desapareció en un estallido de luz sagrada dorada, dejando atrás un libro de habilidades adornado. Libro de evolución hace que cualquier mascota vinculada evolucione permanentemente a una forma de un rango superior al que tenía cuando se usó la habilidad. Se puede usar una vez por bestia, puede que se requieran algunos materiales. Esa habilidad estaba en el árbol de habilidades de Carl, por la friolera de 50 puntos, 5 veces más de lo que le había costado obtener. Regeneración bestial, llevaba tiempo intentando perfeccionarla, ya que sería la habilidad más importante para que sus bestias superaran sus límites y alcanzaran niveles superiores a los de Real, pero el precio era ridículo. Esa habilidad, madre mía, murmuró Bob. ¿Verdad?
Si no fuera una vez por bestia, sería una revolución, pero incluso esto será enorme. Es una habilidad que vi disponible para mi clase en otra prueba, pero no la había conseguido, explicó Carl, sin querer distraerse con una explicación a fondo de cómo le parecía el sistema. Carl abrió el libro y este desapareció, dejándolo con una nueva habilidad y opciones reales para mantener a sus bestias avanzando, incluso si su poder se estancaba. Bien, entonces el cofre plateado es una habilidad y algo de botín, el cofre épico es una habilidad superpoderosa. Parece que hoy tenemos suerte, comentó Tessa mientras Carl se preparaba para abrir el siguiente cofre. La misma luz dorada brilló en el cofre cuando Carl abrió la segunda recompensa de rango épico, y de nuevo, había un libro de habilidades. El libro desapareció de las manos de Carl en cuanto pensó en abrirlo, y una segunda habilidad apareció en su mente. Vestimenta bestial otorga al usuario una armadura adecuada a su entorno. La armadura será de calidad épica y de su rango actual. ¿Qué clase de estándar es la calidad épica?, preguntó. ¿Qué quieres decir?, preguntó Doug. La habilidad es vestimenta bestial o armadura bestial para los menos sofisticados. Crea armadura de mi rango de calidad épica, explicó Carl, y luego cambió su maltrecha armadura principal por la que le proporcionaba el hechizo. Lo que consiguió fue un traje de escamas mayoritariamente negro, con placas de quitina dura sobre todas las áreas vitales y un tabardo blanco y negro colgando en la parte superior con los colores divididos verticalmente. Según recordaba, el príncipe Corbin había dicho en la mazmorra que esos tabardos eran la marca de la hueste de la luz oscura, el antiguo culto u organización religiosa, según a quien se le preguntara, que seguía al dragón del mundo. Carl se movió y descubrió que las escamas se movían como la seda más suave, fluyendo con su cuerpo, mientras que las placas estaban tan seguras como si estuvieran unidas a él, sin moverse ni rebotar en absoluto cuando se movía. Es cómodo, lo reconozco, explicó mientras examinaba la armadura para ver las bonificaciones que le otorgaría. Había estadísticas desconocidas, entre ellas, bonificaciones numéricas a la fuerza, la constitución y la agilidad en lugar de porcentajes, luego, bonificaciones porcentuales a varios tipos de daño elemental y mágico, robo de vida al impactar y un porcentaje de durabilidad para la armadura que actualmente estaba al 100%. Ojalá pudieras lanzar eso a todos, me ahorraría mucho trabajo. Tessa suspiró al observar el estado de las armaduras de todos tras la última pelea. Bueno, al menos es un traje menos que arreglar, porque el mío está destrozado otra vez. Los equipos de reparación del campamento no van a estar contentos con nosotros cuando regresemos, Carl rió. Entonces, abrimos el último de una vez y vemos quién se lleva el mejor botín del jefe final. Deberían ser todos de la misma pelea, excepto quizás la de Carl, ya que no sabemos en qué orden estaban, preguntó Lotus con entusiasmo. Eso suena a buen plan, todos prepárense para abrir las cajas a la cuenta de 3. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 383, Logros grupales. Las 13 cajas de recompensas de élite se abrieron a la vez, y la luz dorada se elevó a un nivel que cegó los sentidos de todos, ni siquiera la visión térmica de Carl pudo ver nada. Entonces, estaban en un nuevo escenario, todos juntos, sentados en el suelo frente a un enorme cofre dorado. Bueno, eso es nuevo, quizás sea un premio por la pelea grupal, sugirió Carl. No fue lo más loco que pensé al verlo, asintió Lotus. Las bestias habían sido reubicadas a la fuerza en sus espacios y actualmente estaban atrapadas, como Remy descubrió cuando intentó irse a explorar la enorme caja de metal. Lotus estaba prácticamente vibrando de emoción, mucho más allá incluso de la curiosidad de Remy, por lo que Tessa la empujó hacia adelante, dejando que la sacerdotisa de la naturaleza fuera quien abriera la caja gigante. Por supuesto, ella tuvo que escalar primero, ya que no podía alcanzar la tapa, pero cualquier otra persona en el grupo habría tenido que hacer lo mismo.
Al llegar cerca de la cima, encontró un buen punto de apoyo en una decoración más grande y clavó la punta de su bastón en la articulación para levantar la tapa. Sin embargo, no era una caja de oro macizo de varias toneladas, sino un cofre mágico de recompensa, y se abrió con un mínimo esfuerzo, haciendo que Lotus cayera rodando a los brazos de Tessa, que la esperaban. «Sabía que te ibas a caer de la caja», el clérigo de guerra se rió. Ellos retrocedieron y la caja se desplegó en una gran plataforma dorada con una rueda de premios girando en el centro. Todos los sectores tenían signos de interrogación, lo que hacía que los caballeros y la mayor parte del equipo de Carl miraran con enojo el mecanismo de recompensas aleatorias. No podía simplemente decirles lo que obtendrían. O era cuestión de suerte. La suerte era un factor muy importante, y todos llevaban piedras sagradas y amuletos para aumentar la suya, pero en realidad todo se reducía a quien contaba con el favor del dragón mundial. ¿Alguno de ustedes es particularmente favorecido entre los dioses? Supongo que es uno de los altos clérigos, preguntó la caballero. En realidad, el que tiene la suerte del dragón mundial es Carl, los demás nos dejamos llevar por sus disparates, explicó Tessa. La caballero asintió. Ya entiendo cómo podría pasar, desde luego, no es un élite cualquiera, así que seguro que había algo más a su favor. También significa que me toca asumir la culpa si no aprueban los resultados, así que supongo que seré yo quien haga girar la rueda, asintió Carl. Los demás se rieron y le hicieron señas para que avanzara, incluso Lotus, de quien Carl sabía que en secreto quería girar la rueda. No torturó más al pequeño clérigo y se dirigió directamente a la rueda, que sintió cálida en su mano cuando agarró una de las clavijas para darle una vuelta. En la parte inferior había un símbolo con forma de flecha que marcaba la ubicación del premio ganador, mientras que la rueda se extendía muy por encima de la cabeza de Carl. «Está bien, aquí vamos». Carl hizo girar la rueda y el cronómetro empezó a sonar rápidamente mientras las clavijas pasaban volando. Los cojinetes debían de estar bien engrasados, pensó Carl, pues la rueda siguió girando durante casi un minuto antes de detenerse. El clic se hizo cada vez más lento, dirigiéndose hacia uno de los muchos puntos desconocidos del volante. Entonces, Lotus se lanzó hacia adelante y agarró el volante para intentar detenerlo, pero no lo consiguió, y el volante simplemente la elevó en el aire antes de detenerse sobre un premio con un último clic. Lotus miró hacia abajo, confundida. Las ruedas no funcionaban así. Si las hacías pesadas de un lado, ese lado pesado terminaba abajo. Estaba completamente segura de eso. Premio confirmado, apareció en el aire entre Carl y el resto del grupo mientras retiraba suavemente al clérigo de la rueda y regresaba con los demás. Premio compartido otorgado, crecimiento de la tasa máxima en 3 meses. Hubo una pausa mientras todos intentaban comprender qué les estaban dando, qué clase de recompensa era esa. ¿Cómo se podía siquiera medir el crecimiento de 3 meses y cómo se otorgaría? Un nuevo conocimiento sobre cómo usar sus habilidades invadió la mente de Carl cuando una luz dorada comenzó a brillar desde la caja, envolvió al grupo por unos segundos y luego se desvaneció, pero dejó a todos con una sensación de energía e iluminación. Al establecerse la bonificación de recompensa, Carl se dio cuenta de algo sorprendente: tenía lo necesario para avanzar, poseía una habilidad de rango real, una mascota de rango real y energía almacenada de sobra para lograr la conversión, incluso sabía cómo superar el cuello de botella sin problemas. Cuánto de esos 3 meses habría pasado solo era un misterio, pero una cosa que sabía con certeza era que Hawk no era feliz. No estaba lejos de avanzar, y Carl le había robado su lugar en la fila porque las recompensas solo eran para él y no para todos ellos. Recibirían su parte después de que Carl avanzara, tanto en exceso de energía como en los espacios mejorados que vendrían como resultado de su avance, pero esos eran detalles menores en la mente de Hawk,
Pero Carl no era el único que disfrutaba de un ascenso. Dana y Ofelia rebosaban poder, y Lotus brillaba con una luz verde radiante que debía significar que había alcanzado el rango de comandante. El clero iba a enloquecer al conocer a la suma sacerdotisa Lotus, y sería espectacular. Los efectos se desvanecieron poco a poco, y el grupo empezó a prestar atención a algo más que a lo que les sucedía a ellos mismos. «Maldita sea, estoy tan cerca que puedo saborearlo», murmuró Bob mientras el último destello de luz se desvanecía. «¿Supongo que te quedaste atrapado en el cuello de botella?», preguntó Carl. Bob asintió y suspiró. «Me falta algo, y siento la persistente acumulación de energía, pero no tengo nada que necesite para superar el cuello de botella y ascender al rango real. Creo que la experiencia práctica con mis nuevas habilidades me permitirá avanzar, o quizás simplemente no tengo una habilidad lo suficientemente buena todavía y necesito dominar una de las más fuertes. En cualquier caso, creo que ahora es solo cuestión de práctica». Los 5 caballeros asintieron. «Aún no hemos llegado tan lejos, pero sin duda estoy cerca del cuello de botella y a punto de empezar a buscar la manera de superarlo. Con este obstáculo quizá no necesitemos usar la pila de recursos para superarlo». Carl lo sabía, era una combinación que agotaba el potencial de la élite para superar el cuello de botella, o bien mantendrían el rango real para siempre, o incluso podrían ascender al rango monarca o al rango supremo y quedarse allí. Sería una pena que élites tan talentosas como estas tomaran esa salida. No parecían de los que habían construido sus cimientos abusando de los recursos, así que deberían tener el potencial de superar el cuello de botella por sí solos. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 384, Regreso Real. El texto familiar de los anuncios apareció debajo de la notificación del premio. Di la palabra partir para abandonar la primera prueba de avance. Antes de irnos, debemos prepararnos para un ataque. Aún había una batalla en curso cuando entramos, así que probablemente haya gigantes de las colinas cerca, y no sabemos qué bando controlará la zona alrededor de la salida, les recordó Carl mientras todos se preparaban para ponerse en marcha. Una vez que estuvieron en formación, Carl tocó a Lotus en el hombro y ella pronunció las palabras mágicas. «Nos gustaría irnos, por favor». ¡Qué educado! El aviso apareció en el aire debajo de los otros avisos y luego estaban parados en el campo de batalla, al lado del portal, y en medio de una pelea entre los maestros que custodiaban la entrada y los gigantes de la colina que estaban decididos a abrirse paso. «Es hora de trabajar todos, demuéstrenles lo que tienen», instruyó Carl. Había un gran grupo de gigantes de colina de rango ascendido a la izquierda de Carl, hasta que los golpeó con un triturar de rango real combinado con lacerar. Aquellos que no fueron asesinados directamente quedaron severamente mutilados y sangraban profusamente, incluso perdieron extremidades por el brutal arco de energía. Los gigantes de la colina se dispersaron cuando se dieron cuenta de que había un élite de rango real en esta parte de la línea, haciendo todo lo posible para salir de su línea de visión mientras se abrían paso hacia la entrada de la prueba. «¿Cuál es la situación?», preguntó Carl mientras se acercaba a uno de los maestros de la clase maga que había venido a reforzar la zona del portal. Los gigantes de las colinas sabían que el portal se abriría, no sabemos cómo lo supieron, pero parece que esa era la razón por la que atacaban. Un grupo de gigantes de las colinas logró entrar en la prueba, pero aún no han salido, y ya hemos logrado repeler al resto, explicó el profesor. «¿Cómo supimos que lo sabían?», preguntó Carl. Parecía información importante que deberían haber compartido con antelación si la tenían. Los gigantes celebraron ser los primeros en abrir una prueba. Varios de nosotros en la academia hablamos el idioma gigante de las colinas. Maldita sea, si por eso atacan la frontera, para crear un conflicto que abra un juicio, esta guerra se ha vuelto mucho más caótica. Las recompensas allí fueron poderosas. Muy potente.
Si los gigantes de las colinas controlan algunas de esas pruebas, su poder de combate se disparará. Recomiendo que enviemos un equipo de estudiantes para aumentar el número total de comandantes y, una vez que podamos, enviar otro equipo de comandantes, lo más cerca posible del cuello de botella. Si mi equipo hubiera estado más cerca del cuello de botella, podríamos haber tenido más combatientes de rango real saliendo ahora mismo, en lugar de un equipo de comandantes fuertes, explicó Carl. Enviamos un equipo de estudiantes de rango ascendido con un par de líderes de rango comandante desde las líneas defensivas cercanas a la anomalía. En cuanto salió su equipo, no se permitió la entrada a nadie más hasta entonces. El límite es de 2 equipos o de un equipo de cada especie, explicó el mago. Desde arriba, Carl escuchó a Hawk reír mentalmente mientras formaba bolas de fuego con forma de pájaro llameante y las arrojaba a las filas de gigantes de la colina. Explotaron con gran estilo, enviando un ataque esférico, Ren, en lugar de metralla, y estaban abriendo agujeros en la línea ofensiva. Es una buena combinación, Carl lo elogió. Hacen explosiones preciosas después de añadirles desgarro. El fuego solo estaba bien, pero le faltaba un poco. Ahora son perfectas. Era un poco como una escopeta, ya que el efecto de desgarro no era del todo sólido y parecía despellejar todo lo que alcanzaba con cientos de heridas leves. No había penetración profunda, solo la superficie destrozada y las quemaduras de la explosión de la bola de fuego. Carl escuchó insultos detrás de él, y vio que había todo un equipo de gigantes de colina de rango comandante saliendo de la prueba, mientras otro equipo corría entre ellos, dirigiéndose hacia el interior. Había sucedido demasiado repentinamente para detenerlos, y el equipo recién avanzado se estaba retirando para consolidar sus ganancias. Tan pronto como entraron, la entrada pareció cambiar, pasando de ser una distorsión sólida a algo mucho más transparente, tal como se veía antes de que Carl y su equipo entraran. Los profesores avanzaron para comprobarlo y enviaron un equipo para caminar a través del lugar y salir por el otro lado. Tan pronto como los gigantes de la colina vieron eso, se retiraron un poco, ya no intentando reclamar el portal, pero permaneciendo lo suficientemente cerca para permitir que sus participantes se reunieran con su equipo de manera segura. Profesor, deberíamos formar filas en nuestro lado del portal por ahora y resistir. Creo que eso reducirá las bajas, ofreció Carl. El profesor le lanzó a Carl una mirada asesina, pero Carl se encogió de hombros y siguió eligiendo blancos vulnerables para sus flechas. Solo apuntaba a los gigantes que atacaban a los élites en apuros, haciendo todo lo posible por minimizar las pérdidas y la presión sobre los clérigos, pero mantener la ofensiva cuando ni siquiera podían enviar otro equipo al portal era un desperdicio. Si se unían a su propio bando, lo más probable era que los gigantes no los siguieran hasta que su equipo saliera. Los maestros conferenciaron sobre la estrategia de batalla durante medio minuto, luego comenzaron a tocar la retirada, para traer las líneas de regreso a su lado del portal. Inmediatamente, comenzó un tenso alto el fuego, con ambos bandos fácilmente en rango de ataque debido a sus habilidades a distancia, pero nadie hacía nada mientras esperaban que sus equipos regresaran de la prueba. Carl tuvo que admitir que, si los gigantes de las colinas sabían que podían desencadenar esta primera prueba de avance al luchar contra los humanos a lo largo de la frontera, era una estrategia brillante tratar de empujar a algunos más de sus números más allá del punto de quiebre y hacia el rango real. Fue una lástima que el lado humano no pudiera conseguir muchos más luchadores de rango real, pero ninguno de ellos esperaba que la prueba cerrara tan rápido. Según lo que decían los profesores, la mayoría de los casos se atendían por orden de llegada o abrían durante días exactos. La primera vez, era un misterio si era un día, 7 o 28, pero casi siempre era preciso. Entonces, este límite de 4 equipos no tenía sentido para nadie de ninguno de los dos lados, y ahora se preguntaban qué hacer al respecto. El siguiente equipo en salir fue el equipo humano, que corrió de regreso a las líneas, celebrando silenciosamente su éxito mientras las fuerzas de la academia se retiraban.
Si los gigantes de las colinas conseguían un ascenso a rango real tras la prueba, no querían estar demasiado cerca de la acción, peor aún, podrían haber preparado un equipo completo justo en el momento del ascenso, y aunque solo enviaron un equipo de 5 personas en lugar de las 10 que enviaron los humanos, sería una masacre si los 5 salían con rango real. La tensión siguió aumentando hasta que el equipo de los gigantes de las colinas abandonó la prueba y regresó a sus filas. Llevaban una ventaja de un gigante de las colinas de rango real, una ventaja similar a la de los humanos y aparentemente no tan buena como esperaban, ya que la fuerza comenzó a retirarse de inmediato. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 385, Formalidades. Una vez que el caos de la batalla hubo disminuido, Carl se dio cuenta de que había pasado una cantidad significativa de tiempo mientras estaban dentro de las pruebas y el turno de noche estaba a punto de comenzar su rotación en la línea. Era extraño pensar que había transcurrido tanto tiempo desde el inicio de la prueba, cuando el segundo grupo solo había tardado unas pocas horas como máximo, pero la posición del sol no mentía. Carl esperaba y observaba, para asegurarse de que los gigantes de las colinas no intentaran tentar a la suerte y regresaran, cuando una mano amiga le dio una palmadita en el hombro. «Puedes volver al campamento a cenar, el siguiente turno ya está aquí. Creo que el personal administrativo también querrá hablar contigo después del incidente del juicio. Parece que tu equipo recibió unas recompensas muy importantes y todos están entusiasmados», le informó el soldado. Carl rió entre dientes ante la habilidad del hombre para la sutileza y asintió. «Volveré a la línea una vez que haya mejorado los escudos para la línea de picas. En cuanto cambien, les daré una capa de escudo de tierra y me iré a dormir», explicó Carl. Los soldados se alinearon y alzaron los grandes escudos rectangulares del muro de escudos, que permanecieron en la línea hasta que fueron dañados. «Escudo de tierra en camino», gritó Carl mientras lanzaba el hechizo, y luego volvió a avanzar por la línea como lo había hecho ese mismo día. Eso debería mantenerlos a flote durante toda la noche, o al menos durante los primeros golpes de un enfrentamiento si sucedía algo durante el turno de noche. Los gigantes de las colinas no solían atacar de noche, pero hoy estaban particularmente molestos con la prueba abreviada, donde ambos bandos solo habían logrado que 2 equipos pasaran. Los gigantes querían castigar a los humanos por ocupar 2 de las 4 ranuras disponibles y no usar ni la mitad para intentar conseguir un luchador de rango real, sino que, en cambio, aumentaron su número de comandantes. Pero lo que la academia sabía era que cuanto más rápido progresabas en la juventud, más lejos podía llegar un élite antes de alcanzar el límite de su potencial. Este parecía decaer con el tiempo, y volver a administrar el suero no ayudaba a revitalizarlo. Entonces, impulsar a los estudiantes a comandante aún hacía más probable que llegaran al rango real, y era un mejor trato para la academia si esas oportunidades se les daban a los estudiantes que a los profesores cuyos años de máximo crecimiento ya habían pasado. Pero hoy tuvieron otro problema. Uno de los estudiantes sí alcanzó el rango real. Se trata de Carl. Deberían haber sabido que la noticia del avance de Rae no provocaría una respuesta inmediata de las altas esferas. La academia, la oficina de desarrollo de élite, la iglesia y el ejército tenían miembros de alto rango destacados aquí, pero eso no era suficiente para esta situación sin precedentes. Ya circulaban rumores de que su grupo asignado había producido otros 2 comandantes no registrados más 2 sumas sacerdotisas, pero el poder que Morgana y Bob estaban mostrando cuando regresaron a las líneas después del juicio hizo que todos se preguntaran cuánto tiempo pasaría antes de que ellos también alcanzaran el rango real. Así pues, se habían enviado miembros más influyentes de todos los ámbitos de la sociedad de la Nación del Dragón Dorado, incluyendo reporteros y un oficial de prensa del gobierno. Todos habían llegado en la última hora, mientras el segundo equipo estaba en las pruebas, con la esperanza de contar con un equipo completo de comandantes para la academia, además de los confusos informes sobre el ascenso de Carl y Rae.
Carl siguió las instrucciones de los trabajadores del campamento hasta un comedor secundario, donde encontró a su grupo ampliado, junto con los otros 10 élites que habían sido enviados como segundo grupo. Quisiera decir que nadie espera la Santa Inquisición, pero esta vez su presencia era totalmente previsible. Carl saludó al grupo en la mesa de al lado mientras tomaba asiento. «Hermano Carl, me alegra verte ascendido de nuevo», respondió un inquisidor de rango real con una sonrisa. Carl asintió cortésmente y luego miró alrededor de la habitación para ver si había alguna cara familiar entre los invitados. Había una suma sacerdotisa del dios de la naturaleza a quien recordaba de cuando firmaron el contrato para trabajar en equipo. Ella se rió de él y lo saludó con la mano mientras él la miraba, lo que hizo que Carl también riera. Los clérigos de la naturaleza tuvieron que pensar que era hilarante que Lotus ahora fuera una suma sacerdotisa, incluso si la idea de que ella estuviera a cargo de algo horrorizaba al resto del clero. Aparte de eso, algunos políticos le resultaban vagamente familiares, podrían haber formado parte de los grupos que intentaban reclutarlo para el rango de comandante hacía unos meses. Era lógico que algunos fueran los mismos, ya que originalmente fueron enviados para intentar hablar con el príncipe Corbin cuando llegó a la academia. Uno de los políticos, con un traje de aspecto caro, se puso de pie para dirigirse a la sala. «Ya que estamos todos aquí, quiero felicitarlos por sus avances. Hoy reconocemos a 14 nuevos comandantes, 4 de los cuales pertenecen a las filas de la iglesia y 12 aún son estudiantes», comenzó. Carl miró al otro grupo y se dio cuenta de que había un sacerdote de túnica blanca y un clérigo dragón azul con aspecto molesto. Para Carl, la razón por la que traían a un clérigo del dios del conocimiento era bastante obvia, ya que todos querían saber cuál era la anomalía, pero normalmente no se especializaban en sanación ni en mejoras de grupo, así que rara vez los enviaban al combate. Podrían hacerlo, pero sus habilidades podrían estar oxidadas, ya que pasaban todo el tiempo en la biblioteca y en las salas de inscripción. Al menos debería haber tenido relámpago refrescante para sus pruebas en solitario. También reconocemos a un nuevo príncipe de la nación y, como es tradición, nos gustaría que el príncipe eligiera una causa que le ayude a ejercer su influencia, continuó el político. Carl vio que la mayoría de los representantes de las demás facciones ponían los ojos en blanco, pero Carl le devolvió la sonrisa cortésmente y se puso de pie. «He estado pensando en eso desde que ascendí al rango de comandante, y creo que ya tengo una respuesta. Me gustaría dedicar mi tiempo a aumentar el poder de combate individual de los élites. Creo que todos aquí tienen la autorización para saber que ya he donado varios libros de habilidades a los inscriptores y he ayudado a varios de nuestros bárbaros a obtener una nueva y poderosa habilidad de tipo furia. Eso es lo que planeo seguir haciendo. Dedicaré mi tiempo libre a buscar indicios de reliquias u otros métodos que puedan distribuirse entre los élites para darnos ventaja sobre quienes intenten hacernos daño», anunció Carl. Eso casi con seguridad haría que una docena de grupos presionaran para conseguir parte de su tiempo, pero no dedicaría todos sus esfuerzos a una facción. Pero a medida que avanzaba y recibía información a la fuerza de la recompensa de la prueba final, Carl se dio cuenta de muchas cosas. Una de ellas era que simplemente carecía de las habilidades necesarias para compartirlas todas. ¿Y si pudiera enseñarle a alguien más a tener un espacio bestial? ¿No resultaría eso en élites aún más poderosas? Si no funcionaba con otros élites, quizás sí con algunos soldados. O si pudiera enseñar a más personas las habilidades de mayor rango que seguramente aprendería en el futuro. Incluso el simple hecho de encontrar tiempo para crear libros para las nuevas habilidades que podría usar sería fundamental para la biblioteca del clero. Ni siquiera Lacerate tenía un libro de habilidades adecuado para ello, y Rae lo había aprendido de un élite. ¿Tenías algo más que enseñarles a las élites?, preguntó uno de los inquisidores. Creo que con un poco de tiempo puedo crear un libro de lacerar. Debería ser útil para docenas de guerreros y pícaros. Después, veré si hay otras habilidades que se puedan compartir fácilmente, explicó Carl.
Eso fue suficiente para entusiasmar a la mayoría de los presentes, a todos les encantaba la oportunidad de fortalecer a los élites, y ese libro de habilidades bastaría para asegurar que Carl no fuera un nombre fácilmente olvidado entre sus compañeros. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 386, los héroes necesitan capas. El político continuó una vez que Carl regresó a su asiento. Habrá pruebas formales más adelante, por si hay alguna duda sobre sus avances, pero a día de hoy, todos los avances han sido certificados mediante pruebas informales por el clero y las autoridades gubernamentales. Habrá nuevos uniformes disponibles para todos nuestros nuevos comandantes, y si el príncipe Carl asciende, la Inquisición ha ganado la lotería para entregarle su capa real. Carl se levantó, y el miembro de la Inquisición de rango real se levantó con él, sosteniendo una caja que había sacado de debajo de la mesa. Era una sencilla túnica negra con ribetes dorados que combinaba a la perfección con el traje negro de comandante, y se ceñía al pecho con una gruesa cadena dorada, con el símbolo de los dragones gemelos de la Nación del Dragón dorado en cada eslabón. La capa se unió a Carl en el momento en que se abrochó el broche, y la insignia de su uniforme cambió ligeramente para incluir una corona en la parte superior, que lo marcaba como de rango real, en caso de que alguien dudara de su palabra. Gracias, Inquisidor, respondió Carl cuando el hombre retrocedió. Es un honor, príncipe Carl, solo intenta no provocar demasiado a los demás con tu rango, por muy tentador que sea. Compórtate, Su Alteza, Dana le susurró al oído usando un tono que hizo que su pequeño Carl tuviera plena atención. Carl le guiñó un ojo e hizo planes para su próximo cumpleaños. Iba a tener que hacerle un regalo especial este año. Estoy seguro de que casi puedo resistir la tentación. Además, después de pasar meses luchando en la frontera de los gigantes de hielo, la novedad de llevar una capa ya se ha desvanecido. Son demasiado prácticas para el frío, bromeó Carl. El personal trajo una comida para todos, del tipo elegante que usualmente reservaban para los invitados en la línea, y Carl sonrió ante sus esfuerzos por hacer que el arroz y los frijoles fueran elegantes, colocando largas rodajas de vegetales encurtidos encima y luego rodeándolos con carne en rodajas. La comida permitió distinguir fácilmente quién estaba acostumbrado a estar fuera de la ciudad y quién a los elegantes restaurantes de la capital o de alguna de las otras grandes ciudades. Los miembros de la Inquisición se sorprendieron gratamente al descubrir que habían condimentado la carne, mientras que la mayoría de los políticos parecían hacer todo lo posible por ignorar lo que comían. Los nuevos comandantes del otro grupo estaban rodeados de dignatarios, deseándoles lo mejor y presionándolos discretamente para que se comprometieran con algún proyecto, igual que hicieron con Carl cuando ascendió, solo que todos ellos estaban en su último año en la academia y conocían bien los trucos que les esperaban cuando finalmente ascendieran. Algunos se habían acercado a Ofelia, pero ella parecía conocer el truco definitivo para ahuyentarlos. Normalmente era tranquila y bastante gentil en su forma humana, pero cuando se acercaron para intentar que se uniera a sus proyectos, se mostró desagradable, grosera y fingió un acento tan marcado que todos tuvieron que disculparse cortésmente en cuestión de segundos. Finalmente se enterarían de que los habían engañado y volverían tratando de convencerla de unirse a sus causas, pero esa táctica debería funcionar bastante bien por hoy, y luego Ofelia tendría algo de tiempo para tomar una decisión por su cuenta. Curiosamente, mientras Carl se sentaba con la mano sobre el muslo de Dana, nadie intentó acercarse a apoyarla. Parecía que su reclamo fue suficiente para mantenerlos alejados, asumiendo que el nuevo príncipe ya tenía su tiempo reservado. Una vez que hubieron comido, los maestros entraron con nuevas insignias para todos los que habían avanzado al rango de comandante, así como sus nuevos trajes, mientras que la sacerdotisa de la naturaleza se acercó para dar nuevas túnicas a los 4 clérigos que habían avanzado.
Las túnicas de los clérigos del dragón azul eran bastante elegantes y estaban adornadas con bordados dorados, similares a las que usaba el clérigo de blanco, salvo por el color base. Lotus llevaba túnicas verdes sencillas, pero con cuentas y cordones de cuero en los bordes y adornos más naturales en lugar de bordados. Eran más elegantes que las que vestía la suma sacerdotisa mayor, y Carl se dio cuenta de que, a diferencia de las otras facciones, los clérigos de la naturaleza rara vez usaban sus túnicas formales. Las de Tessa eran rojas con ribetes negros, y Carl notó que las túnicas en realidad contenían una malla de hilo metálico a través de ellas, como parte de sus defensas encantadas. Parecían simples, pero en realidad eran una pieza de armadura mágica bastante poderosa. Creo que hemos batido el récord anterior de máximo número de comandantes inscritos en la academia simultáneamente, rió Carl mientras los últimos de los nuevos avances se ponían sus nuevos uniformes. Varios políticos rieron, y el inquisidor principal negó con la cabeza. Antes de esta misión, no solo habría sido un récord diario, sino un número récord de comandantes como estudiantes. Tal como están las cosas, la academia ha duplicado esa cifra en un solo día. Esa prueba de avance fue un gran beneficio para la academia, y ahora que tienen a un estudiante de rango real en la lista, la academia tiene poco que temer de los gigantes de la colina. Los políticos parecían nerviosos al terminar la frase. Tenían toda la intención de sacar a Carl de la zona para que hiciera algo que sirviera a los imperativos de su departamento, pero discutir con la Inquisición era una causa perdida. Lo mejor que podían esperar era intentar trasladar a todo su equipo al frente de los gigantes de la montaña, que estaba más cerca de la capital y era más fácil llegar cuando querían que hicieran algo. El portavoz de los políticos se levantó para dirigirse al grupo. Ahora que ya hemos comido, ¿por qué no empezamos con las entrevistas? Podemos hacerlas al aire libre, donde el campo de batalla servirá de escenario para las imágenes de los nuevos comandantes. Después de todo, es un gran día para la nación del dragón dorado. Esa era la parte que nadie, excepto los periodistas, esperaba con ilusión. Tendrían que hacer varias entrevistas para que todos los dignatarios pudieran aparecer con más de uno de los nuevos comandantes y para llenar el tiempo de las cadenas de televisión. Peor para Carl, ni siquiera podía sacar a Thor como distracción esta vez, ya que probablemente sería un estilo más informal y se esperaba que interactuara con los funcionarios que habían venido a felicitarlos. El portavoz de los políticos señaló una de las carpas de las aulas. Príncipe Carl, si pudiera pasar por aquí, por favor, nos gustaría hacerle una entrevista grupal mientras los comandantes están con los periodistas. No tardará mucho y no se emitirá con las demás noticias, así que montaremos un escenario falso para su grabación. Supongo que tiene sentido que no quieran que nadie sepa dónde estoy exactamente, ahora que he avanzado, comentó Carl. Exactamente, sus grabaciones se guardarán hasta que sean necesarias. La próxima vez que el ciclo de noticias necesite una noticia positiva, se publicará para que la gente tenga algo que celebrar y no tenga que preocuparse por lo sucedido en los días anteriores. El político asintió. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 387, tengo que hacerlo. La carpa se había instalado como el interior de una habitación de hotel de lujo, con una pantalla de televisión que reproducía una vista falsa de una calle de la ciudad tras las cortinas cerradas. Solo estaría en el borde de la vista, pero daba una dirección a la iluminación de la habitación, lo que Carl supuso que haría que la imagen fuera más natural para los espectadores desde casa. Para él, era demasiado artificial. En primer lugar, su visión era tan nítida como la de Hawk. En segundo lugar, se había acostumbrado tanto a la ecolocalización y la termografía superpuestas a todo lo que miraba, que era evidente que había un televisor tras las cortinas. Pero luego encendieron toda la iluminación profesional, y ya no importó. La iluminación sería perfecta en el vídeo, no natural, así que la pantalla solo estaba ahí para que pareciera una ventana real. Si pudieras sentarte ahí, sería perfecto, y podrías hacer que tu halcón se subiera a la mesa auxiliar.
¿O el vínculo no es así?, preguntó el productor. Puedo hacer que Hawk se suba a la mesa auxiliar, no debería haber problema, pero sus garras casi seguro la dañarán a menos que tengas un soporte donde pueda posarse. Los halcones no están hechos para pararse en superficies planas, no es un pato. Uno de los trabajadores salió corriendo y luego regresó con un soporte de micrófono adicional. ¿Qué tal esto? ¿Servirá bien como percha?, preguntó. Lo colocó al lado de la silla y ajustó la altura para que Hawk estuviera justo debajo del nivel de los hombros de Carl. Halcón abandonó su espacio y aterrizó en la percha, agarrándola con cuidado para no dañar la pintura. Por suerte, la superficie era un poco áspera, así que sus patas no resbalaron y lo obligaron a usar las garras. Perfecto, no sé si la han oído, pero un bardo compuso una canción sobre ustedes dos mientras estaban en la nación de los gigantes de hielo, y está arrasando en las listas. Por eso queríamos que Hawk estuviera con ustedes hoy, para que, aunque la gente no los reconozca, los asocien a ustedes y a su reputación con la canción en cuanto empiece la entrevista, explicó el productor. Hawk el cazador de gigantes, rió Carl. ¿Qué tan cerca está eso de la verdad? No vamos a permitir que un montón de otras élites salgan a refutar tus acciones, ¿verdad?, preguntó uno de los políticos. Honestamente, la canción no le hace justicia a nuestra experiencia en la frontera de los gigantes de hielo. Nos pusimos furiosos incluso antes de la pelea con el líder del rango real. Solo puedo decir que es una pena que no tuviéramos la fuerza que teníamos para ese partido. Perdimos a un compañero en esa pelea, pero ahora sería un encuentro bastante parejo. En un 1 contra 1, Rae podría derrotar a ese gigante de hielo en cuestión de minutos, explicó Carl. ¿Hay alguna pregunta que debamos evitar? ¿Algo que no sea apto para la televisión?, preguntó el productor. Al principio, Carl no veía ningún problema, pero entonces se le ocurrió uno. Probablemente no deberías preguntar por mis gustos musicales. Crecí en las minas, así que todas mis canciones favoritas son melodías de trabajo de mineros. Eso no suena tan mal, respondió el productor. Carl silbó los primeros compases de Give the Working Man a Chance y el productor palideció al reconocer la melodía. Retiro lo dicho, el ciudadano promedio podría no apreciar el humor negro de un minero, o peor aún, probablemente sí, respondió, retractándose para no tener que editar las imágenes del nuevo príncipe abogando sutilmente por la muerte de líderes incompetentes. Pero mientras el productor y el político estaban increíblemente nerviosos por lo que Carl diría a continuación, el inquisidor pensó que era hilarante. El hermano Carl es sin duda el más indicado para ser uno de nosotros. Con esa mentalidad, podría ser el próximo comandante Hirsch. El inquisidor rió. ¿Quién es ese? De niño no veía mucho las noticias y aquí no las ponen, preguntó Carl. Oh, puede que ni siquiera fuera noticia donde estabas. Hirsch formó parte de la primera generación de sujetos de prueba de élite. Años antes de que el programa se desarrollara a gran escala, fue ministro de Justicia durante un tiempo, hasta que un político corrupto intentó escabullirse con mentiras y el comandante lo mató en el Parlamento, explicó el inquisidor. Habría pagado dinero por ver eso. El inquisidor se secó las lágrimas de risa de las comisuras de los ojos mientras le sonreía a Carl, y por eso no salió en las noticias. Pero funcionó. Parece el tipo de cosa que pretendía hacer una declaración sobre el fin de la corrupción. ¿Funcionó?, preguntó Carl. El inquisidor silbó inocentemente mientras todos los demás en la sala miraban hacia otro lado. Definitivamente no le preguntaron a Carl sobre política en sus entrevistas. Mientras las cámaras se ajustaban al tamaño del inquisidor, que sería el primer anfitrión, le entregaron una nota a Carl para recordarle todas las cosas que estaban clasificadas. Sabes, empiezo a entender por qué los comunicados de prensa nunca dicen nada. Gran parte de lo que hemos hecho y estamos haciendo es tan confidencial que ni siquiera podría contar la mayoría de las buenas noticias. Carl suspiró. ¿Buenas historias como cuáles?, preguntó el político.
El inquisidor asintió, lo que significaba que todos los presentes tenían autorización para escuchar lo que pudiera decir, así que Carl pensó en algunas cosas. Bueno, como aquella vez que nos peleamos con 200 gigantes de hielo y destrozamos una piedra de hielo que explotó como una bomba nuclear, o aquella vez que pasamos el rato en una antigua ciudad enana durante 2 semanas antes de darnos cuenta de que el dragón de magma había ahuyentado a todos los gigantes, y ya ni siquiera estábamos al frente de la fila, estábamos en algún lugar a un costado, y el cambio nos había puesto fuera del alcance de la radio, por lo que no habíamos escuchado nada. Carl oyó risitas desde la puerta y Lotus asomó la cabeza. Cuéntales sobre aquella vez que Thor ahuyentó a un titán clérigo tan lejos que ni siquiera encontramos el cuerpo. El inquisidor la miró con el ceño fruncido. No le cuente a nadie los detalles de ese incidente, suma sacerdotisa, ¿hay algo que podamos hacer por usted? Dijeron que tenía 2 horas antes de mi entrevista y quería montar a Rae. En su espacio, Rae se rió. Salir a correr por el bosque parecía divertido. Ella apareció fuera de la puerta, y el pequeño clérigo saltó ágilmente sobre ella, luego ambos simplemente desaparecieron cuando Rae Shadow dio un paso. Bueno, eso fue terrible, creo que me oriné un poco, murmuró el camarógrafo. Uno se acostumbra a ella, incluso Bob Mackenzie, que era muy aracnofóbico cuando nos conocimos, ya casi se ha acostumbrado a Rae, simplemente prefiere estar al otro lado del grupo para no estar juntos. Carl rió. ¿Tienes anécdotas divertidas sobre esos dos?, preguntó el productor con esperanza. ¿Cómo les gusta correr juntos por el bosque? O cómo la suma sacerdotisa Lotus la monta en combate para que puedan detenerse a buscar recursos mágicos o piedras brillantes. Podríamos enviar a alguien a grabar, apuesto a que a Rae no le importaría, le encanta que la gente aprecie su grandeza. El camarógrafo levantó la mano. Quizás no haya historias divertidas de arañas gigantes asesinas, no me importa cómo lo expreses, seguiré teniendo pesadillas. Carl rió entre dientes. ¿Sabías que tarda menos de 3 segundos en destrozar un vehículo blindado de rango ascendido para llegar a un regalo que quedó dentro? Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 388, Entrevista con Israel. En ese momento, toda la tripulación se dio cuenta de que Carl solo estaba seleccionando historias para molestarlos, pero ninguno de ellos dudó de que Rae pudiera mutilar un vehículo blindado. ¿Cuál de tus mascotas es la más amigable?, preguntó el productor con esperanza. Thor, seguido de Remy. Hawk no es muy sociable, solo le gusta verlos hacer tonterías desde arriba. Hawk asintió. La gente siempre hacía tonterías, por eso había que tener cuidado con las bolas de fuego al bajar, porque podrían chocar con ellas. El productor asintió y le indicó al inquisidor que comenzara la entrevista. Buenas noches, feligreses, soy el sumo sacerdote Israel, y les traigo una buena noticia. Me complace informarles que hemos verificado de forma independiente que este joven sentado a mi lado ha alcanzado un hito importante. Este es el príncipe Carl, nacido y criado en las minas de litio, y ahora el miembro más reciente de la élite real. A su lado está su dragón Hawk, que responde al nombre de Hawk. Son el tema principal del reciente éxito musical, Hawk de Giant Slayer. ¿Por qué no empezamos por ahí? El halcón es un ejemplar majestuoso de la especie, y más poderoso de lo que creo que cualquiera de nosotros habría esperado. Es como un loro. ¿Puede hablar y entender el lenguaje humano?, preguntó el inquisidor. Hawk negó con la cabeza y Carl respondió por él. Nos entiende perfectamente, pero no puede hablar. Sin embargo, nuestro vínculo nos permite comunicarnos, así que puedo transmitirle las respuestas. Suena como una habilidad increíblemente útil. Es por eso que confías en él para que haga la mayor parte de la exploración de tu grupo. Carl asintió. En efecto, poder observar una situación desde arriba nos da una idea mucho mejor de lo que está sucediendo y revela muchas trampas ocultas y posibles emboscadas que habrían estado ocultas al explorar desde el suelo.
Combinado con la vista extremadamente refinada y la gama mejorada de colores que puede ver, es una combinación increíblemente potente. Nos dicen que hay una canción sobre ustedes dos, ¿la han escuchado?, preguntó Israel. En realidad, lo hicimos, los bardos del campamento lo estaban jugando, y nos reímos mucho con su interpretación de nuestras actividades, son una clase de élites realmente talentosa, asintió Carl. El inquisidor Israel sonrió profesionalmente a la cámara, hizo una pausa de unos segundos para que insertaran la música y luego continuó. ¿Qué se siente ser el miembro más joven de la élite de rango real en la década que lleva funcionando el programa? Debe ser emocionante. Carl asintió, es una sensación increíble, y no puedo asimilarla, el rango real está tan lejos de lo que creía poder lograr que me está costando asimilarlo del todo. La entrevista se prolongó durante media hora más y cambió de entrevistador 2 veces, ambos pertenecían al equipo de reporteros y solo hicieron preguntas sencillas, evitando cualquier cosa que pudiera requerir una edición exhaustiva o incluso descartarse por completo. Cuando por fin terminaron, el último reportero se levantó de su asiento y fue reemplazado por una joven con un vestido de ídolo de temática mágica que no ocultaba gran cosa desde el punto de vista de Carl, le llegaba hasta la rodilla y tenía volantes, pero tenía una abertura en el muslo que llegaba hasta la cadera y un escote pronunciado, a pesar de las mangas anchas y el cuello alto, de aspecto algo modesto. Carl quedó brevemente hipnotizado por su personalidad, pero luego se dio cuenta de que esta mujer también era de rango real. Príncipe Carl, le presento al archimago, Israel los presentó. Un placer, respondió ella como si no fuera nada del otro mundo. Si nos disfrazamos para esto, ¿debería ponerme mi elegante armadura?, preguntó Carl. El inquisidor pareció confundido por un segundo hasta que Carl se puso la armadura bestial con la capa de piel blanca de los gigantes de hielo y sin casco. Esta vez, la quitina apareció blanca con ribetes dorados sobre las escamas negras y Carl extendió la capa, dejándola acumularse tras él mientras se sentaba en la silla. Un asistente se adelantó corriendo, arreglándole la capa y la posición, y luego le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. El archimago se sobresaltó al ver su armadura y se inclinó hacia adelante para inspeccionarla, permitiéndole a Carl ver su amplio escote. ¿Es esa una recompensa de misión de grado épico?, preguntó. Una habilidad de grado épico como recompensa de prueba. En realidad, la armadura no es física, sino creada por un libro de habilidades. Aún así, conserva los mismos encantamientos poderosos, sus bonificaciones son mucho mejores que cualquier otra que haya visto antes, asintió Carl. ¡Qué suerte! ¿Es una habilidad nueva o es así como has tenido tanto éxito aquí en el frente?, preguntó con curiosidad, con una sonrisa coqueta que Carl reconoció como dirigida a las cámaras que Carl había olvidado que estaban grabando. Lo conseguí durante mi ascenso al rango real, ni siquiera he tenido la oportunidad de probarlo adecuadamente. La archimaga rió con un tono encantador que no se notaba en sus ojos ante la aguda visión de Carl. Era buena en eso, exaltándose ante las cámaras y concediendo entrevistas que detestaba, pero asegurándose de que su imagen de ídolo no se viera afectada. Ha habido mucha especulación entre los demás élites de clasificación sobre cuál será su próxima bestia. ¿Han tomado una decisión o han recibido alguna señal al respecto?, preguntó. Todavía no, tengo un equipo muy completo y han hecho un trabajo excelente hasta ahora, por eso, he estado postergando la decisión hasta tener una idea más clara de lo que nos podría faltar. Eso suena a todo un lujo. En nombre de todos los magos, debo decir que ojalá fuera tan fácil aprender nuevas habilidades. Carl sonrió e intentó recordar en qué se especializaba. Bueno, tengo algunos libros de habilidades nuevos para regalarles a los clérigos del dragón azul. Quizás podamos hablar después y ver si alguno te conviene. Carl respondió con lo que esperaba que pareciera una sonrisa tímida y no un gruñido asesino. Le habían recordado en el pasado que era algo aterrador incluso cuando no era su intención, lo que podría ser un error durante una entrevista.
¿Esa es tu intención como príncipe? ¿Recolectar y distribuir habilidades?, preguntó sobresaltada. Carl supuso que le habían avisado con antelación, ya que no había salido el tema en su entrevista anterior, pero simplemente asintió. Sí, es una ventaja particular que tengo. Espero que, con las contribuciones, las primeras etapas sean un poco más fáciles para quienes empiezan con clases compatibles. Los élites se benefician de cada nueva habilidad que podemos adquirir, y tengo un talento especial para encontrar nuevas habilidades que compartir. Sería maravilloso, pero primero, me han pedido que interprete un segmento corto para el público. No te excedas. Corten, gritó el productor. Filmaremos la parte final para usarla en un próximo sencillo cuando esté a punto de emitirse. Gracias a ambos por su ayuda. Ya terminaron la entrevista. Carl suspiró y dejó que Hawk regresara a su espacio, mientras el archimago se levantó de su silla y lo agarró por los bordes de su capa. Más te vale no haberme estado molestando con la nueva habilidad. ¿De verdad tienes un libro de habilidades?, preguntó. Tranquilo, tengo talento para crear libros de habilidades con las que conozco. ¿Cuál es tu especialidad como mago?, respondió. Rayo con un secundario en magia de hielo. Carl revisó lo que necesitaba para hacer el libro Chain Lightning y descubrió que tenía la hierba que necesitaba, pero si tenía una piedra del elemento rayo, estaba escondida en el agujero de piedras brillantes de Rae. ¿Tienes Chain Lightning?, preguntó. ¿Crees que es tan fácil conseguir habilidades avanzadas como esa? Tengo descarga eléctrica, aturdimiento, rayo relámpago y mina relámpago, además de explosión de hielo y carámbano como habilidades de combate, y algunas más solo para presumir. ¿Tienes una piedra del elemento rayo, de rango comandante o superior? Necesito molerla para la tinta del libro y te haré cadena de rayos, o puedo hacerte ventisca con lo que tengo. Ventisca, no ventisca. Remy y Hawk respondieron al unísono. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 389, El Archimago. Tú, ayudante, trae mi bolso. Tengo la piedra que necesitamos ahí dentro, le exigió a uno de los empleados que la habían acompañado. Probablemente puedas volver a cambiar ahora que las entrevistas terminaron, le recordó Carl. El archimago suspiró. ¿Crees que este disfraz de puta con volantes está adherido? Me toma 2 horas ponérmelo y maquillarme, y la mitad de tiempo quitármelo. Quizás tenía mucho en común con Dana, no su temperamento ni su lenguaje, pero ciertamente no parecía disfrutar de la vida de ídolo, aunque se rumoreaba que la había elegido ella misma tras ascender a comandante. En lugar de eso, se puso una bata de seda ligera encima de su atuendo y volvió a sentarse en la silla de la entrevista mientras esperaban. ¿Puedes hacerme tener ambas habilidades, o hay un límite?, preguntó. Hay un límite, pero se pueden conseguir 2 libros al día. Los libros Lacerate para los clérigos pueden esperar, y los haré hoy mismo. ¿Sabes a dónde te enviarán después?, respondió Carl. Aquí mismo. Tengo espectáculos por toda la frontera de los gigantes de la colina esta semana, espectáculos de inspiración militar, como los llaman. Si hay ataques mientras estoy aquí, ayudo, si no, simplemente me dedico a hacer espectáculos de ídolos, explicó el archimago. El asistente regresó con un alto clérigo del dragón azul y 3 inscriptores, avisando a Carl de que sus comentarios no se dejarían pasar. Esperaban libros y los querían ya. ¿Trajiste los materiales?, preguntó Carl. El clérigo asintió y puso un montón de papeles y un puñado de piedras del elemento rayo de rango de comandante frente a él. Muy bien, comencemos. No tardó mucho en crear ninguno de los 2 libros, ya que podía usar ambas habilidades y no tenía que recurrir a Remy. Solo necesitaba un poco de hierba de su espacio para mezclarla con la tinta base del hechizo ventisca. Todos se sentaron en silencio mientras él hacía 2 copias del hechizo cadena de relámpagos y luego 2 más de ventisca.
Bien, espero que esto funcione. Dice que los magos con afinidad experto o superior en el elemento deberían poder usarlo, así como los chamanes y las bestias elementales adecuadas, explicó Carl. Los magos y los chamanes pueden usar los hechizos. Ahora sí que hablamos, suspiró el sumo sacerdote del dragón azul. Estaba preparado para ser ridiculizado por los libros tan restrictivos que Carl había creado. No estaban rotos ni tenían defectos, simplemente tenían requisitos tan estrictos que bien podrían ser recompensas de misiones. Carl sintió la sospecha de Haupt. ¿Estás enseñando a más magos a usar magia maligna? No, para usar ventisca, ya necesitan una habilidad fuerte con magia de hielo. Sigue siendo magia maligna. El archimago tomó con reverencia el libro Cadena de Relámpagos y abrió la tapa. Pareció dudar por una fracción de segundo, luego el libro desapareció y ella saltó al regazo de Carl, envolviéndolo en un abrazo. Gracias, muchas gracias, es un hechizo fantástico. ¿Cómo lo conseguiste? Viene de Remy, mi serpiente espiritual. Ambas son habilidades que ella conocía desde su nacimiento, y como es chamán, eran más transferibles que las otras. ¿Y no enseñaste a tu grupo?, preguntó el sumo sacerdote. Ninguno de ellos es mago o chamán de los elementos hielo o rayo, no podrían usarlos sin un alto nivel de competencia en el elemento. Pero ahora tu equipo puede hacer copias de los libros para cada mago y chamán de esos elementos, y la archimaga puede hacer su próxima sesión de fotos con 2 nuevos hechizos. De hecho, si le quitas un toque a ventisca, podría ser genial como efecto de escenario. Ella parecía confundida, por lo que Carl señaló al camarógrafo y lo rodeó con una ventisca muy reducida, pero con fuertes vientos y nieve espesa que brillaba en la luz mientras se arremolinaba a su alrededor. Solo ten cuidado con la distancia, el viento puede causar problemas con el vestuario, añadió Carl. La archimaga se removió en el regazo de Carl para recoger el libro de ventisca que desapareció sin dudarlo, sugiriendo que su afinidad con el hielo era mayor que con el rayo. Suspiró satisfecha y se puso de pie. Van a querer que haga más apariciones antes del programa nocturno. Buena suerte, príncipe Carl, la necesitarás cuando esos sabuesos de los intereses especiales te atrapen. Se estaba dando la vuelta para irse cuando Israel se rió. No creo que tenga que preocuparse. Aterrorizó a la mitad y ahuyentó a la otra mitad con una velada amenaza de unirse a la Inquisición. No sé quién le enseñó a jugar, pero su cara de campesino enfadado no se corresponde con su astucia. Oye, quiero que sepas que me consideraban un joven apuesto. La ídolo rió y negó con la cabeza. Aún lo eres, pero ese aura que desprendes asustará muchísimo a los que no son élite. Entonces ella se fue de la tienda, y Carl simplemente se encogió de hombros mirando a Israel. No recordaba haber amenazado con unirse a la Inquisición, pero así podría haberlo entendido los políticos, dirigiéndose al inquisidor de rango real con más familiaridad que a nadie. ¿Hay algo más que quisieras compartir con la iglesia hoy, o necesitas posponer las otras habilidades que podrías copiar?, preguntó el inquisidor Israel. No se le había escapado que Carl había dicho que sería posible escribir 2 libros por día, pero en realidad había hecho 4. Estoy agotado mentalmente en ese aspecto. Ya estaba tentando a la suerte con el 4, pero debería poder hacer otro mañana después de una buena noche de descanso. El problema es que la mayoría de las habilidades simplemente no son adecuadas para los humanos. Si pudiera hacer un libro para los tótems de llama venenosa de Remy, sería genial, pero incluso si pudiera aprender la habilidad, es una habilidad exclusiva de la serpiente espiritual. El inquisidor frunció el ceño. Hay tantas restricciones en tu habilidad. Carl se encogió de hombros. Si los hiciera para otros amos de las bestias, estaría bien. Solo necesitarían una mascota compatible con la mía, y podrían usar todos estos libros tan quisquillosos. Espero algún día encontrar la manera de transferir mis habilidades principales a otros. Ahora mismo, no es una opción para los libros de habilidad, pero creo que algún día podría crear un libro que contrate una bestia.
entonces podríamos intentar crear maestros de bestias de bajo coste con gente que no tenga acceso al sistema. Si pudieran conseguir un espacio y crecer con una bestia, quizá no estarían al nivel de todos los élites, pero sí serían más fuertes que el soldado promedio actual. El inquisidor sonrió. Ese sí que es un objetivo que puedo respaldar, ya lo veo, una línea completa de soldados con sus bestias unidas. Ni siquiera necesitarían ser bestias de combate, solo algo con una buena habilidad para compartir, y nuestro ejército estaría a la altura de cualquier otra nación mágica o monstruosa. Carl suspiró. Ni siquiera estoy seguro de que sea posible. Nunca he oído hablar de una forma de transferir habilidades de clase a alguien sin la bendición, pero tengo el presentimiento de que debería ser posible si encontramos la manera de formalizar el contrato. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 390. Fotos finales. Cuando Carl terminó su explicación, entró un nuevo grupo de reporteros con algunos de los otros comandantes recientemente avanzados de la academia, y Carl fue expulsado junto con el inquisidor Israel. Como habrás notado, el título de príncipe te da muchas cosas, pero estorbar a quienes tienen cosas que hacer no suele funcionar, a menos que también sean élites bajo tu liderazgo y tengan que escucharte. El inquisidor rió. Carl se rió entre dientes. ¿Por qué no vamos a tomar un café y relajarnos? Tenemos tiempo libre hasta que terminen con las demás entrevistas, y no creo que les guste que desaparezcamos por completo. ¿Puedo conocer a los demás miembros de tu equipo? ¿Ya ascendieron al rango real contigo?, preguntó Israel. Carl negó con la cabeza. No, Ray ya ha avanzado, y Hawk está muy cerca, pero Remy y Thor siguen siendo comandantes sólidos durante al menos unos días más. No puedo decir con certeza cuándo avanzarán, pero están siendo impulsados hacia arriba ahora que lo he hecho. Entonces vayamos al borde del campamento, pero no muy lejos, y puedes mostrarme a los demás. Vi brevemente a Ray antes de que huyera con la suma sacerdotisa Lotus, y Hawk es un buen ejemplar de la especie Dragonhawk, pero tengo curiosidad por los demás, sugirió Israel. Oh, no hay necesidad de irse. Thor es gentil y todos lo adoran, mientras que Remy es lo suficientemente pequeño como para no causar un atasco. Remy salió y se colocó sobre el hombro de Carl, luego inclinó la parte superior de su cuerpo hacia adelante para poder observar mejor al inquisidor. Él extendió la mano y acarició la parte superior de su cabeza, haciendo que la serpiente espiritual se balanceara felizmente. ¿Es venenosa, no?, preguntó. Sí, cuando se levanta la capucha, es bastante obvio que es una serpiente espiritual naga, pero cuando está relajada, parece mucho menos amenazante. Solo un gran fideo. Buh. Dime que no la dejas azotar a la gente. Remy se rió, y el inquisidor la miró con recelo. Lo intentó, ¿verdad? Están bien. Carl asintió. Quizás se avergonzaron un poco, pero Remy solo les dio un golpe en la nariz con el suyo. No hubo daños físicos. Carl llamó a Thor, y el Lightning Cerro inmediatamente atrajo la atención de los estudiantes que vivían en el área cerca de ellos en el flanco derecho. Todos se acercaron a acariciarle la cabeza o frotarle las escamas, ignorando el hecho de que podría haber una razón por la que estaba en medio del campamento. Parece que el Cerro Relámpago tampoco está lejos del rango real, pero es un poco raro, ¿no? Siento mucha magia sagrada en él, preguntó Israel. Ha estado entrenando su magia sagrada con la esperanza de convertirse en un mejor apoyo para el equipo. Ya aprendió el círculo de protección, y eso es toda una hazaña para un cerro relámpago. Si sigue así, creo que podría evolucionar por sí solo en una especie de cerro sagrado. Carl asintió. Escuché que Hawk evolucionó, pero eso se debió al consumo de recursos. Es posible que tu clase pudiera causar tal mutación por sí sola. Remy se rió, un silbido esporádico que sonaba más como un hipo, pero le dejó la boca abierta. ¿Dije algo gracioso?, preguntó el inquisidor Israel.
Thor sí tiene un recurso, uno bastante potente. Hay un estanque de agua bendita, impregnado con la esencia de las piedras sagradas, en su espacio de descanso, y se sumerge allí regularmente durante su tiempo libre, explicó Karl. Remy asintió, mientras el inquisidor miraba fijamente a Thor. Lo has hecho muy bien con tus bestias, los recursos excepcionales que he descubierto que encontraste para ellas y que, al parecer, sembraste en sus espacios, despertaron mi curiosidad. Por eso me ofrecí a salir cuando podría haber sido cualquiera de los sumos sacerdotes de rango real, le informó a Karl con un guiño pícaro. Te sorprendería lo mucho que han avanzado desde que nos conocimos. Incluso Rae, que todavía se parece mucho a una araña del baño de sangre, tiene habilidades que nunca había oído que tuviera una bestia salvaje. Aprendió los golems viendo a los magos usarlos y ahora son su habilidad de ataque más poderosa, casi triplicando su poder de combate, o duplicándolo mientras gana la habilidad de atacar con magia de tierra a distancia y proteger a nuestros lanzadores. Karl estuvo de acuerdo. Entonces, ¿dirías que Rae está casi a la par con un mago golem de rango real?, preguntó Israel. Yo diría que ni siquiera está cerca si está dentro del alcance para invocar a sus golems. Sus otras habilidades se inclinan más hacia el asesinato, por lo que es difícil compararlas, pero sus golems podrían ser comparables a un mago completo por sí solos. El hecho de que estén imbuidos con su adaptación ofensiva y puedan usar lacerar podría hacerlos significativamente más peligrosos que el mago golem promedio. Buen punto. La mayoría de los golems son buenos para absorber daño y controlar masas, pero se necesita una habilidad secundaria para que sean realmente peligrosos, algo como los constructos duraderos, como los que tiene tu compañera Dana, o una habilidad de ataque compartida. Supongo que lo más importante que puedes hacer esta noche es concentrarte en intentar que las demás bestias de tu equipo avancen. 2 amenazas de rango real están bien, pero 5 juntas son suficientes para que no haya muchos que se atrevan a amenazarte en esta frontera. Karl notó que lo había corregido con «en esta frontera», ya que los gigantes de la montaña eran aún más fuertes y estaban dispuestos a enfrentarse incluso a los señores supremos que los humanos habían enviado para detener su avance. Probablemente era mejor no mencionar que los golems que Rae invocó también se beneficiaban de las construcciones duraderas. No le había llevado mucho tiempo aprender esa habilidad. Rae era mucho mejor que la bestia promedio o la élite, pero si iba más lejos, a las tierras al oeste de los gigantes de la montaña o hacia la nación de las bestias divinas al norte y noroeste, encontraría una gama increíblemente diversa de amenazas que hacían de las habilidades mágicas una necesidad básica de supervivencia. En cierto modo, estar rodeado de enemigos en realidad protegía a la nación del dragón dorado, ya que creaba una barrera entre ellos y las otras amenazas que poblaban este continente, pero eso era muy poco consuelo para los humanos de la única sociedad sobreviviente en gran parte no mágica. Sus vecinos no eran amistosos, pero al menos eran en general predecibles. Las amenazas mixtas de las otras naciones eran peores desde el punto de vista de la seguridad. Mientras hablaban, una reportera se acercó con un portapapeles y una mirada impaciente. Si sus altezas nos conceden unos minutos, los funcionarios del gobierno desean hacer una sesión de fotos grupal con todos los estudiantes que han avanzado recientemente, así como con los demás dignatarios presentes, anunció. Eso significaba que definitivamente ambos debían estar allí, ya que 2 de las élites de más alto rango en la frontera no podían simplemente estar ausentes de las sesiones fotográficas que debían mostrar unidad y fuerza, así como cooperación interdepartamental. Dirige el camino, estamos listos para el resto de las entrevistas, asintió el inquisidor Israel. Oh, ya no son entrevistas, solo una serie de sesiones de fotos, ya sabes, posar, sonreír a la cámara y todo eso, explicó. El inquisidor suspiró y frunció el ceño a Karl, haciéndole parecer mucho mayor de los 20 y tantos que probablemente tenía. Terminemos con esto, entonces, por suerte para mí, nadie espera que la Inquisición sonría para la cámara, tenemos una reputación que mantener y todo eso.
Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.